Me dijo Lucas que se va a conectar primero con Suiza. Sí.
Muy buenos días, queridas y queridos odontonautas. Les saluda su amigo Héctor Flores de Inteligencia Dental. Un placer recibirles en el 8º Colten School y Forum. Estamos muy contentos con toda la adrenalina arriba de transmitir desde 5 países con 5 universidades toda esta semana para ustedes, esperando que lo disfruten mucho. De los 7 Colten School y Forum anteriores se han dictado 47 conferencias con más de 50 conferencistas, ya que algunas conferencias han sido compartidas. Y se han transmitido desde 17 países diferentes. Eso lo llamo inclusión y tengo que felicitar a mis amigos de Colten Latinoamérica, a quien, para no quitarles más tiempo de disfrute de esta conferencia, paso el micrófono a mi buen amigo Lucas hasta la Argentina. Un abrazo para todos, que disfruten este 8º Colten School y Forum. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, Héctor. Un gran saludo desde aquí, desde Argentina, a ustedes y a todos los odontonautas que nos acompañan de Latinoamérica. Un gran abrazo. Antes de comenzar con la conferencia del día, vamos a ir por esta magia de la tecnología. Nos vamos directo hasta Estados Unidos, en la ciudad de Cleveland, donde Christophe Loretan, el vicepresidente global de ventas de Colten, quiere decir unas palabras en este marco del 8º Colten School y Forum. Christophe, the audience as well as the microphone are all yours. Please go ahead. Thank you very much, Lucas, and thank you very much, everybody who is kind of participating. On behalf of the Colten Group, I really want to thank all of you for joining us in this 80th edition of the Colten School Forum. School Forum is being created as a bridge between the different universities and the Latin American dental community. I truly hope that you all enjoy the lectures which are going to be transmitted along the whole week from the different countries who are participating. Today we are starting directly from the Argentinian Dental Association with Professor Gustavo Di Bella in Argentina. I would like to thank all of you and all of the kind of participating universities from Argentina, Chile, Colombia, Mexico, and Guatemala for all the great support and interest in participating in this event. And once again, please enjoy the webinar which you're going to host for a kind of full week. Estimados amigos, en nombre del Grupo Colten, quiero agradecerles por participar en esta 8ª edición del Colten School Forum. El School Forum fue pensado como un puente de unión entre las principales universidades y la comunidad odontología latina. Espero disfruten de todas las conferencias que estaremos transmitiendo durante esta semana desde los diferentes países. Hoy comenzado desde Argentina con el profesor Gustavo Di Bella de la Asociación Ontología Argentina. Nuevamente, que disfruten la conferencia. Muchas gracias. Christophe, thank you very, very much for your kind words and also for the additional effort of making your speech in Spanish. Highly, highly appreciated for all of us, not only for me. My Así pleasure. que, amigos, thank you very much. Sin más preámbulos, vamos directamente hasta la Asociación Ontológica Argentina. Antes de comenzar con la conferencia del día de hoy de trucos y secretos para mejorar nuestras restauraciones del sector anterior, me gustaría pasar el micrófono al profesor, doctor y querido amigo Martín Edelberg, una gran eminencia aquí en la Argentina y también en la región, quien en su carácter de director de la Escuela de Posgrado de la Asociación Ontológica Argentina quiere hacer una pequeña introducción. Martín, con todo gusto, el micrófono es todo tuyo. Adelante. Gracias por la presentación. Mi nombre es Martín Edelberg, para aquellos que no me conocen, y estoy justamente detrás, y a propósito detrás, de 2 especialistas en el tema de lo que es la operatoria dental actual,
La presentación de ellos, obviamente, me exime de todo comentario. Simplemente yo quería que ustedes pudieran ver qué es la Asociación Odontológica Argentina, en la Escuela de Odontología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, en convenio con la Asociación Odontológica Argentina, hacerles conocer de nuestras tareas en cuanto a lo que es la enseñanza y capacitación de posgrado, a nivel de carreras de especialización con acreditación universitaria. Hoy es un gran día, acabamos de recibir hace pocos instantes la comunicación de la acreditación gubernamental de todas las carreras que tenemos en este momento, que estamos mostrándoles a ustedes en este video institucional, y al mismo tiempo hacerles llegar nuestro saludo, nuestra preocupación por la enseñanza a todo nivel, y el e-forum realmente constituye para nosotros una excelente vía de comunicación y de enseñanza y capacitación académica y de la mayor excelencia posible. La Asociación Odontológica Argentina, a través de la Escuela de Posgrado, donde soy director, se siente muy orgullosa de poder ofrecer ante toda la comunidad esta experiencia para nosotros muy importante, y es por eso que, sin más ni menos, agradecer a la firma Colten, a todas sus autoridades aquí en el exterior, que conocemos ya desde hace muchos años, y que apreciamos el apoyo que nos da a través de este e-forum, que pongo en manos ahora ya directamente de los doctores Gustavo Di Vela y Nicolás Marzano, docentes y profesores de esta casa de estudios. Mucha suerte para todos, los que ustedes disfruten bien de esta enseñanza de nuestros profesores. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Martín, muy amable. Y ahora sí, sin más preámbulos, doctor Gustavo, doctor Nicolás, adelante, por favor. Muchas gracias, Martín Edelberg, por la presentación. Gracias, Christoph, por tus palabras. Por supuesto, un agradecimiento a la gente de Coltene de tenernos hoy inaugurando esta serie de webinars. Es un privilegio para nosotros. Formamos parte de la Cátedra de Operatoria Dental 2 de la Universidad de El Salvador, Asociación Odontológica Argentina. Y bueno, sin más, ya hemos agradecido, hemos hecho preámbulos varios, así que estarán dispuestos para comenzar esta hora que tenemos por delante, tal vez un poquito menos, con mi amigo Nicolás, a hablar sobre trucos y secretos. Bienvenidos a todos los amigos y colegas de Latinoamérica, es un placer estar con ustedes. Ustedes son los protagonistas de esto, vamos a estar charlando sobre estos nuevos manejos que tenemos, o dónde vamos a poner el foco de atención nosotros, y básicamente después ojalá que tengamos tiempo de contestar algunas preguntas y poder entablar un diálogo. La odontología estética hecha con resinas compuestas tiene un renacimiento, un importante renacimiento, y por eso esta foto inicial. Pero a la vez que se han reformulado ciertas propuestas con las resinas compuestas, también hemos llegado a otro concepto importante, que es el minimalismo. Y eso es hacer las cosas de una forma sencilla, de una forma que sea fácil y accesible para todo el mundo. Que con muy pocos conceptos podamos tener grandes resultados estéticos. Por supuesto que cuando hablamos de estética del sector anterior hecha con resinas compuestas, nos enfrentamos a una serie de enemigos, y por eso ponemos en esta secuencia de fotos errores comunes que podemos tener, como es el diagnóstico de forma, como el diagnóstico de color. Dos tópicos en los que hoy nos vamos a basar de forma intensa, diagnóstico, perfil de emergencia,
incrementos simples, y cuando muchas veces tenemos errores, y parte de esos errores es exagerar los espesores de dentina, o bien exagerar los espesores de esmalte, con lo cual inmediatamente y no es de qué manera podemos llegar a subsanar esos errores y contarles algunos trucos para que ustedes se sientan cómodos a la hora de hacer sus restauraciones. Por supuesto que la técnica es ampliamente conocida y ustedes ya la conocen. Como les contaba en el video de adelanto, hay muchos pasos que no vamos a dar por descontados. Ustedes son prácticos generales, trabajan todo el día haciendo restauraciones, no vamos a enseñarle un paso a paso, pero sí vamos a centrarnos en dos aspectos fundamentales que creemos que son parte de los principales errores que cometemos al hacer restauraciones estéticas en el sector anterior. Y el número uno es la selección de color. ¿Cuánto nos equivocamos al seleccionar el color? Error que después vamos a llevar a lo largo de toda nuestra restauración hasta el final. Entonces, ese es un punto en donde nos vamos a basar hoy. Y el siguiente punto tal vez sea el final. Todo lo que se refiere al pulido de restauraciones y a la terminación de las restauraciones. Algo que, por lo general, no le damos mucho tiempo, no le damos mucha importancia, y es lo que nosotros consideramos uno de los topes importantes a la hora de hacer estas restauraciones. Así que les presento a mi amigo y colega Nicolás Marzano para que continúe de ahora en más con la presentación. Bueno, muy bien. Antes que nada, un pequeño agradecimiento a toda la gente de Coltene, al doctor Elber y a Gustavo por darme la posibilidad de estar hoy compartiendo con ustedes esta jornada y dando el inicio a una provechosa semana de intercambio de conocimientos con las otras escuelas de odontología de Latinoamérica en esta plataforma de eForum. Bueno, en mi presentación voy a hablar del comportamiento óptico tanto de las piezas dentarias como de los materiales. Voy a realizar el siguiente orden para mi disertación. Primero vamos a hablar de luz y color, vamos a desarrollar lo que es un sistema aditivo, un sistema sustractivo, vamos a hablar del comportamiento óptico de las piezas dentarias propiamente dichas, hablaremos de los principios de interacción de la luz con el diente, para pasar luego a hablar del comportamiento óptico de los materiales dentales, en este caso de las resinas compuestas. Habiendo desarrollado todos esos temas, vamos a concluir con una transferencia hacia la clínica de estos conceptos. Para comenzar con esto, tengo que decir que el color es el idioma de la luz, y que si no tenemos luz, no tenemos color. Entonces me veo en la obligación de desarrollar el concepto de qué es la luz. La luz es energía emitida por una fuente que viaja a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas. No es la única radiación electromagnética que viaja en el espacio, pero se diferencia de las otras energías electromagnéticas porque su rango de longitud de onda va entre los 400 y los 700 nanómetros, lo que la hace perceptible para el ojo humano. Hace muchísimos años Isaac Newton describió que si hacía pasar un haz de luz blanca por una estructura cristalina en forma de prisma, podía descomponer ese haz de luz blanca en una gama de diferentes colores, y luego podía, haciéndolos pasar también por una estructura cristalina, recomponerlos. Dentro de esa gama de colores de la descomposición de un haz de luz blanca, podemos ver que hay tres colores, el rojo, el azul y el verde, que los podemos denominar colores primarios dentro del sistema aditivo. Y se llaman colores primarios porque esos colores no pueden ser descompuestos en otros colores, con esos colores, si los restos. Si como el resultante sería el de la luz blanca. Es muy importante hablar sobre este sistema porque las piezas dentarias responden a este sistema.
No así los materiales dentales y en este caso las resinas compuestas. Las resinas compuestas y los materiales dentales responden a un sistema que se llama sistema sustractivo o sistema de color-pigmento. Para entenderlo, podemos imaginarnos que cuando vemos un objeto de color rojo, en su composición química interna, dicho objeto tiene pigmentos que hacen que cuando un haz de luz incide sobre él, absorba las longitudes de onda que tiene en sus pigmentos dentro de su composición química y refleje los pigmentos que no tiene. Es decir, si vemos un objeto de color rojo, lo que está pasando a nivel físico es que este objeto está absorbiendo las longitudes de onda que están por fuera del rojo, que están absorbidas por sus pigmentos internos, y refleja los pigmentos que no tienen, es decir, la longitud de onda que va en el rango del rojo. Los colores primarios en el sistema sustractivo es el azul cian, que está dado de la mezcla del azul y el verde, el amarillo, que está dado de la mezcla del verde y el rojo, y el magenta, que está dado de la mezcla del azul con el rojo. Es decir, las mezclas de los colores primarios del sistema aditivo nos van a dar los colores primarios del sistema sustractivo. Por otro lado, si nosotros mezclásemos estos colores primarios del sistema sustractivo, nuestro resultante final sería el color negro. Es muy importante entender la diferencia entre los dos sistemas, ya que nosotros con nuestros materiales dentales tenemos que emular lo que pasa, pero era totalmente diferente. Habiendo desarrollado estos dos conceptos, vamos a pasar a hablar un poco del comportamiento óptico del diente. Para eso tenemos que entender que una pieza dentaria está compuesta por diferentes tejidos. Tiene un tejido externo, cristalino, con un componente inorgánico muy elevado que es el esmalte. Por detrás de él se encuentra la dentina, que es un tejido que sí tiene pigmentos y que tiene una mayor composición orgánica, y por detrás se encuentra un órgano totalmente orgánico, como es la pulpa. Dentro de esas estructuras, cuando incide un haz de luz, se van a producir diferentes interacciones, que nos van a dar como resultante fenómenos físicos, que son el de reflexión, absorción, difracción o difusión y transmisión. Cuando hablamos de reflexión, tenemos que pensar que un haz incide sobre nuestra superficie de nuestra pieza dentaria y es devuelto al medio. Esta reflexión puede ser de dos maneras distintas dependiendo de la lisura de la superficie. Si tenemos una superficie lisa y pulida, nuestra reflexión va a ser con un ángulo igual al ángulo incidente, dándonos algo que se llama reflexión espectral, y en caso de tener una superficie más rugosa, podemos hablar de una reflexión dispersa, es decir, que la reflexión se da en varios haces con diferentes direcciones. Esto está muy de la mano de lo que va a hablar Gustavo en la segunda parte de la charla. Otro proceso que puede pasar es que cuando el haz de luz cambia de pasar del estado gaseoso del aire al sólido del esmalte, tenga un cambio en su velocidad y en su longitud de onda. Lo que va a hacer es que la dirección de ese haz cambie de sentido y pueda dispersarse en varios sentidos. Al tener por detrás un tejido como es la dentina, que tiene pigmentos, la dentina puede llegar a absorber las longitudes de onda que están dentro de sus componentes de pigmentos y reflejar el resto. Cuando no tenemos respaldo dentinario, lo que se produce es... Disculpen un segundito que se trabó la presentación. Ahí debería. Cuando no tenemos respaldo dentinario, lo que un cambio en la dirección del haz y una transmisión hacia el otro lado. Y no nos olvidemos que el esmalte, al ser una estructura cristalina en su borde incisal donde no hay respaldo dentinario, también puede comportarse como un prisma, descomponiendo este haz primario en diferentes colores.
Es decir, el esmalte, según su espesor, va a actuar como un filtro modificador del color dentinario, quien es realmente el que presenta los pigmentos. Todo lo que acabamos de hablar es el comportamiento óptico, es decir, es la resultante de por qué vemos el color dentario, y responde al sistema que hablamos al principio de adición, el sistema RGB. Para seguir ahondando en el comportamiento óptico de las piezas dentarias, tenemos que describir los factores primarios del color. Las dimensiones del color fueron descritas por Munsell hace muchos años y son tres: el matiz o tonalidad, la intensidad o saturación y el valor o luminosidad. Acá podemos ver una imagen de diferentes lápices de colores. Seguramente nosotros en nuestra cabeza se nos vengan nombres. Si vemos de izquierda a derecha, probablemente al primero se nos venga el nombre amarillo a la cabeza, en el último el color verde, en el segundo naranja, los del medio son rojos. Bueno, esto es lo que se nos está viniendo a la cabeza, responde a la pregunta de qué color es ese lápiz. Y lo que pensamos y nombramos no es más que el matiz o tonalidad. Es decir, es el comportamiento con la luz, lo que absorbe y lo que refleja, lo que le da un nombre al color. Por otro lado, acá podemos observar tres camisetas de un club muy importante de Argentina, que todas tienen matices de azules y amarillos, pero sin embargo no son iguales. Acá podemos hacernos la pregunta de cuánto color tiene cada una de estas camisetas. Y eso está ligado al concepto de intensidad o saturación, es decir, cuánta cantidad de color tiene el objeto. Por último, la última de las tres dimensiones son las escalas de colores blancos y negros. Si vemos de izquierda a derecha en la pantalla, vamos a ver a la izquierda el color blanco y a la derecha el color negro, y entre medio una gama de grises. Podemos darnos cuenta que nuestra pantalla va a estar mucho más iluminada de nuestro lado izquierdo, que está el color blanco, que de nuestro lado derecho. Y esto responde a la pregunta de cuánta luz tiene el color. Y la respuesta está en el concepto del valor o luminosidad del color. Estos tres factores no son suficientes para describir todas las cosas que pasan en las piezas dentarias. Y tenemos algunos factores que son secundarios del color. Podemos desarrollar dos conceptos que son el de translucidez y el de opacidad. Un objeto es translúcido cuando absorbe parcialmente el paso de luz y el resto es reflejada. Por el contrario, opacidad es cuando un objeto absorbe prácticamente por completo e impide el paso de luz hacia otro lado. Es interesante hablar del concepto de fluorescencia, que nuestras piezas dentarias responden a esta propiedad. La fluorescencia es un fenómeno que sucede cuando un cuerpo absorbe internamente energía luminosa que está fuera de nuestro rango de percepción visible, es decir, longitudes más bajas de los 400 nanómetros, como puede ser la luz ultravioleta, pero es transmitida y reflejada por este diente y se transforma en ondas que entran dentro del espectro visible. Esto es muy claro cuando vemos debajo de una luz, por ejemplo, como puede ser la de una discoteca, una pieza dentaria restaurada. Seguramente la parte dentaria va a responder a esta propiedad de fluorescente, y la parte restaurada va a depender si la resina tiene estas características fluorescentes o no para responder, emular al comportamiento dentario. Otro concepto para hablar es el de opalescencia. La opalescencia es cuando un haz de luz de una determinada longitud de onda se desplaza dentro de un material y se encuentra con un obstáculo que es menor a su longitud de onda, y da un resultado de reflexiones en varios sentidos y de dispersiones. Generalmente las ondas de longitud baja van a ser reflejadas y se van a ver en el frente de la pieza dentaria de colores
fríos, como es el azul o el grisáceo. Y las longitudes de onda larga van a ser transmitidas y se van a ver por el lado palatino de nuestra pieza dentaria de color anaranjado o rojo, es decir, longitudes de onda más altas. Como hemos estado hablando, las propiedades ópticas de una pieza dentaria están ligadas a los tejidos dentarios. Entonces tenemos que entender que a lo largo del tiempo las piezas dentarias van cambiando las propiedades en sus tejidos. Cuando tenemos una pieza joven que no ha sufrido el ataque del medio en donde vive, es decir, la agresión física del mismo trabajo oclusal, las abrasiones con cepillados y con dentríficos, con abrasivos, y por el mismo medio ácido de la boca, vamos a tener un gran espesor de ese esmalte, lo que nos va a dar una alta translucidez y una alta luminosidad. A medida que pasa el tiempo, debido al medio en donde está, los espesores del esmalte se van reduciendo, tanto por agresiones físicas como químicas, lo que va a hacer que nuestra translucidez sea mediana y aumente nuestra saturación cromática. Y cuando tenemos un diente envejecido, ya los espesores de esmalte pasan a ser mucho menores, lo cual hace que la translucidez sea muy pobre y la saturación cromática sea muy alta. Para ir resumiendo un poco el comportamiento óptico de las piezas dentarias, podemos decir que en mayor medida la dentina nos va a dar el matiz, la saturación, la opacidad y la fluorescencia. Y el esmalte va a ser el encargado de darnos la luminosidad o valor, la translucidez y la opalescencia. Las características físicas y ópticas del esmalte y la dentina deben ser estudiadas y aplicadas a nuestros materiales, en tanto ellos sean de utilidad para restaurar a las piezas anteriores. Por eso, habiendo entendido cómo es el comportamiento óptico de las piezas dentarias, vamos a empezar a hablar un poco del comportamiento óptico de los materiales que tenemos para emularlas. En este caso, de las resinas compuestas. Las resinas compuestas se manejan, digamos, dentro de lo que es el sistema color-pigmento, dentro de lo que es el sistema sustractivo que describimos al principio. Y se comportan de manera muy diferente dependiendo el respaldo que tengan, es decir, el fondo. Cuando tenemos un fondo dentario se van a comportar de una manera, y cuando no tenemos ese fondo dentario va a influir de manera negativa el fondo negro de la boca. Voy a dedicarme un poco a hablar de un solo sistema de resinas debido al acotado tiempo que tenemos y para dejarle el tiempo pertinente al doctor Di Vela. Voy a hablar del sistema de resinas de Everglow. El sistema de resinas de Brilliant Everglow tiene un sistema de matices duales, es decir, A1B1, A2B2, A3D3, A35B3, C2C3 y A4C4. Y a su vez tiene tres opacidades distintas. De menor a mayor los translúcidos, que es el translúcido neutro y el bleach translúcido. Los universales de opacidad intermedia, que es el A1B1, el A2B2, los que nombré recién. Y de alta opacidad, el A1 y el bleach opaco. Si tuviésemos la posibilidad de hacer muestras con nuestras jeringas compuestas que tengan determinados espesores, en este caso 2 milímetros, podríamos empezar a evaluar cómo es su comportamiento según la opacidad. Si pusiésemos estas muestras dentro de un fondo blanco y por arriba de un fondo negro, veríamos cómo su comportamiento es totalmente diferente. Podemos ver en esta muestra cómo en un papel blanco, trazando una línea negra y colocando las muestras por encima, las muestras que tienen mayor opacidad van a tapar de mejor manera el trazo negro de la línea. Otra prueba interesante para hacer es recurrir a las instrucciones del fabricante y evaluar las mezclas que nos dan o las posibilidades de mezcla para alcanzar colores de la escala Bita. En este caso estamos dejando de respaldo una muestra de una resina universal A1 y por encima una resina translúcida, lo que nos da un resultado Bita 1, pero con mayor valor, o sea que se acerca más
a la zona del diente media o incisal. Acá tenemos otra muestra dentro de las combinaciones que nos dan los fabricantes, colocando de respaldo un opaco A1 y por encima una resina universal A1. Y aquí podemos ver que también el resultado entra dentro de la escala beta 1, pero se acerca más a la saturación cromática de la parte cervical de la pieza dentaria. En otra prueba podemos evaluar también, colocando de respaldo un universal A1, cómo varía la cantidad de luminosidad que tiene si colocamos de un lado un translúcido y del otro lado un translúcido de alto valor, aumentándole las propiedades de valor, digamos. Se ve más luminosa la que tiene por encima la resina translúcida de alto valor. También podemos ver acá en otra prueba cómo con distintas combinaciones logramos el sistema de matiz dual, el dual shade de A1 y B1, cómo estas mezclas nos pueden responder tanto a un matiz como a otro matiz. Otro punto a evaluar en las resinas compuestas es si tienen o no las propiedades fluorescentes para emular el comportamiento óptico de las piezas dentarias. Tenemos aquí 5 jeringas de diferentes marcas comerciales bajo la luz del día. Las de la izquierda, las dos primeras son resinas de la marca 3M, la que le sigue es de la marca Dentsply, las dos siguientes son de Coltene, una es CNG y la otra Everglow, y la última es de FGM, la resina Opalis. Si colocásemos estas resinas bajo la luz ultravioleta y tomásemos una foto, veríamos cómo se comportan ante esto. Y podemos ver que las de la izquierda tienen mucho menos efecto fluorescente que las de la derecha, dándonos un excelente comportamiento fluorescente las resinas de Coltene. Podemos ver también ahí una pieza dentaria extraída y su comportamiento fluorescente. Entonces así podemos ver cuál emula más este comportamiento. Podemos hacer la misma prueba con las muestras que habíamos hecho previamente con las resinas de Everglow y ver que su comportamiento ante la luz ultravioleta es bastante favorable, teniendo mayor fluorescencia las resinas que tienen mayor opacidad. Otro punto a evaluar es ver si nuestras resinas pueden emular también el comportamiento opalescente de las piezas dentarias. Y una manera de probar esto es armando masas de resina compuesta, colocándolas sobre un espejo, dando luz de un lado, una fuente emisora de luz, y del otro lado, sin un flash, tomarle una fotografía. Y ver de un lado del espejo cómo vamos a tener reflejados ciertas longitudes de onda y cómo vamos a tener transmitidos otras. La resina del medio, que tiene un comportamiento opalescente, es de Everglow, es una resina universal A1. Las otras dos son resinas que emulan el comportamiento opalescente también de las piezas dentarias, dando efectos de azul el de la derecha y de amarillo el de la izquierda. Estas son resinas de la marca FGM. Para ir cerrando un poco mi parte de la presentación, vamos a transferir un poco a la clínica y vamos a ver diferentes situaciones resueltas con resinas compuestas de Everglow. La situación clínica número 1 es la de una lesión cariosa gingival con un adecuado respaldo dentario, en la cual el comportamiento óptico va a ser más sencillo de lograr. Hacemos el aislamiento correspondiente, la eliminación del tejido cariado, obviamente el protocolo adhesivo correspondiente, y vamos a hacer la carga de nuestras resinas. En este caso se decidió cargar, debido a la ubicación de la lesión, resina de alta saturación, como es una 3D3, y para todavía aumentar más esa saturación, se le colocó una resina translúcida neutra por arriba, dándonos un resultado óptico bastante aceptable. Vamos a pasar a otra situación clínica en la cual ya el compromiso es diferente. Es el reemplazo de una restauración preexistente en la cual ya no tenemos respaldo dentario y el fondo negro de la boca va a empezar a tener un papel preponderante.
Podemos ver cómo esta restauración preexistente está inadecuada en lo que es forma, color, textura, ya está vencida en el tiempo, hasta se pueden ver pequeñas pigmentaciones en su unión con el diente, podemos ver cómo se comporta ante la luz de diferentes ángulos y podemos decir que no está emulando en lo más mínimo a la naturaleza de la anatomía dentaria de esta paciente. Lo que se define hacer primero en esta situación es buscar la toma de color, pensar en hacer un esquema de mapa cromático. Esto lo hacemos colocando diferentes masas de las resinas que vamos a emplear sobre la pieza dentaria, las polimerizamos y podemos llevarlo a una foto en blanco y negro que nos va a ayudar mucho en lo que es la elección de la saturación y del valor adecuado. Una vez seleccionado, vamos a arrancar con las maniobras operatorias, vamos a utilizar una matriz de silicona para hacer un respaldo palatino con el espesor adecuado. Vamos a hacer nuestro protocolo adhesivo, en este caso se utilizó un adhesivo autoacondicionante como es el One Coat 7 de Coltene. Colocamos una capa de respaldo de esmalte translúcido, neutro. Conformamos su cara proximal usando una matriz metálica del sector posterior que nos da la facilidad de realizar un adecuado contorno. En la cara del reborde marginal mesial hacemos una mezcla entre un bleach universal y una 1B1 para aumentar el valor en la zona donde en la naturaleza solo tenemos esmalte. Luego colocamos en el cuerpo una resina universal A1B1 y como podíamos ver en las fotos previas y sobre todo en la selección de color en el blanco y negro, podíamos ver que esa pieza que estaba vital pero que había sufrido un traumatismo, tenía un cambio en su saturación cromática. Entonces decidimos colocarle una resina de alto valor, un bleach universal por arriba, para levantarle la luminosidad a la restauración y emular lo que pasaba con la pieza vecina. Podemos hacer una evaluación de los contornos vestibulares y palatinos, que están alineados correctamente con el arco dentario. Todo esto es muy importante porque la luz se va a comportar de una manera diferente si no respetamos esto. Todo esto en breves minutos lo va a estar explicando el doctor Gustavo. Vemos nuestras restauraciones terminadas con un comportamiento óptico aceptable, con su macro, su microanatomía, podemos verla en diferentes angulaciones, con diferente luz, y podemos decir que esta restauración ha sido aceptada. La última situación que voy a mostrar es el de reemplazo de una restauración preexistente que tiene un respaldo dentario parcial, en la cual también decidimos alargar los bordes incisales y cerrar el diastema. Cuando hablamos de que vamos a alargar y que vamos a cerrar diastema, ahí tenemos que pensar que ya perdemos el respaldo dentario y que nuestro color va a ser el negro de la boca. Podemos, mediante un editor de fotos, hacer una distribución de densidades del color de esa pieza dentaria, lo cual nos va a ayudar a ver cómo es el mapa cromático de esa pieza, y podemos ver una imagen con una escala de grises para ver la saturación y el valor de las piezas dentarias. Hacemos el aislamiento correspondiente, protocolo de adhesión, hacemos un respaldo con una masa de alto valor translúcida, un bleach translúcido. Vamos a cerrar los contornos proximales también colocando matrices metálicas del sector posterior para lograr unos adecuados contornos. En las caras proximales vamos a utilizar masas universales A1B1 y también un bleach universal para emular la iluminación dentaria que tiene en esa zona en las piezas donde hay esmalte sin soporte dentinario. Y para finalizar vamos a cargar un esmalte bleach translúcido en el frente. Y podemos ver nuestra restauración terminada con un comportamiento óptimo. Si las llevamos al editor de foto, podemos ver cómo la distribución de colores es bastante adecuada. Acá podemos ver el caso del postoperatorio del control final, donde vemos que el comportamiento con la luz es adecuado,
y la forma, la anatomía y el pulido hacen que emule bastante a una pieza dentaria. Cerrando un poco mi presentación, voy a dejarles al final la bibliografía correspondiente, y ahora voy a dar el lugar a Gustavo para que arranque con la parte final de estas restauraciones. Y quería tomarme unos breves minutos para darle una mención especial de agradecimiento a tres personas. Uno es el doctor Di Vela y otros dos son Fernando Marabanquín y Guillermo de Pino, los cuales me han ayudado mucho en lo que es la comprensión de este tipo de materiales y me han dado un gran aporte en esta presentación que hoy estoy compartiendo con ustedes. No los aburro más y los dejo a manos de Gustavo. Les recomiendo que estén atentos porque seguramente van a aprender muchas cosas nuevas. Muchas gracias. Gracias, Nico. Seguimos entonces. Les doy la bienvenida a los nuevos asistentes a este webinar. Hemos triplicado casi el número de asistentes que habían comenzado esta sesión. Así que es un placer seguir, como les había adelantado al principio. Tocamos el tema de selección de color porque pensamos que es uno de los lugares en donde muchas veces pisamos en falso y cometemos algún error. Y pasamos toda la secuencia de restauración y vamos a lo que nosotros llamamos la frutilla del postre. Y eso es el último toque que uno le da a las restauraciones, y vamos a ver todo lo que es terminación y pulido. Y ahí, con algunos conceptos sencillos, vamos a tratar de explicar qué es lo que necesitamos. Y necesitamos varias cosas. Primero, necesitamos saber anatomía dentaria. Y sí, tal vez hay que volver a los libros, a los originales libros con los cuales nos formamos en la educación de pregrado, y repasar algunas menciones sobre, básicamente, contorno, perímetro y todo lo que tiene que ver con la observación y el pulido. ¿Qué necesito tener? Necesitamos tener tiempo. Y ahí claramente está la palabra no negociable. Cuando llegamos a la etapa de pulido, por lo general estamos terminando nuestra sesión con el paciente, los tiempos nos apremian, y es una etapa que menospreciamos de alguna forma en favor de ahorrar esos minutos que nos quedan. Bueno, el pulido es algo que no debemos hacerlo rápido, no debemos hacerlo a las apuradas. Y muchas veces el pulido y la terminación de las restauraciones nos llevan 2 sesiones, la que estamos trabajando y una más. Y por supuesto necesitamos tener distintos elementos e instrumentos a la hora del pulido. Necesitamos formarnos y tener nuestro armamento a la hora del pulido. Por supuesto que no todas las restauraciones se terminan igual. Entonces, lo que necesitamos también tener es, necesitamos aprender a mirar, necesitamos aprender a copiar y necesitamos aprender a saber esperar los tiempos necesarios para las resinas compuestas, para la polimerización oscura, y volver a ver a ese paciente en una nueva sesión y retocar si es el caso o hacer las terminaciones necesarias. Joexi es un querido paciente, vivió muchos años en Cuba y se casó con una argentina y vino a atenderse conmigo hace más de 18 años. En su momento hicimos esta restauración, que luego pasaron prácticamente 12 años sin que él volviera. Fue a vivir al interior de la Argentina y en uno de sus viajes a Buenos Aires, que es donde tengo mi consulta, volvió 12 años después con esta restauración, que por supuesto tenía sus problemas, tenía sus pequeñas filtraciones y hasta defectos en el pulido y la terminación. Fíjense que más allá del material que estamos utilizando, la terminación es extremadamente plana y en una sola dimensión. Comparando con el diente de al lado, le propusimos tratar de reinventar esta restauración solamente con el agregado previo arenado, por supuesto, y mecanismos de adhesión, y tratar de revalorizar esta restauración que ya era grande de por sí, sin necesidad de hacer grandes cambios. Ahí vemos cómo con ciertos artilugios
del pulido logramos modificar esa forma y sobre todo uno, después de entrenarse y de estudiar, va logrando nuevas formas de terminación. Y ahí lo que estamos viendo claramente es una nueva anatomía, una forma que copia mucho más al diente original y lo hace prácticamente imperceptible, tanto en las formas macroscópicas, perímetro, contorno, elevaciones, depresiones, como en las formas microscópicas, en los cuales en esa foto se ve claramente. No hay mucho escrito sobre la terminación y el pulido. Sin embargo, cuando uno bucea un poco en Internet, se encuentra con artículos como el de Jack Hsu, que no tiene una base bibliográfica, no está publicado, no está indexado en las bibliotecas, pero tomé su idea porque me parece un concepto muy interesante para aquellos que quieran líneas simples a la hora de terminar sus restauraciones. Y este concepto de Jack Hsu habla de 4 lugares o 4 zonas y hace un juego de palabras con el for you o algo para usted. Y utiliza este for de 4 para lograr identificar estas 4 zonas y el you identificando como 3 letras que puestas al revés dan exactamente los biotipos dentarios que nosotros vamos a trabajar. Me pareció una excelente reducción y una buena regla mnemotécnica a la hora de comenzar a trabajar en el pulido y la terminación de las restauraciones. Entonces, for de 4 y esas 4 de los márgenes gingivales o el proceso de desarrollo del diente, hablando siempre que los dientes cuadrangulares van a tener una zona más rígida, más estructurada, zonas más paralelas, mientras que los ovoides, que corresponderían a la O, son más redondeados, y en los triangulares divergentes hacia el borde incisal. La siguiente zona de las 4 pasemos a la zona 2, los flancos, las caras mesiales y distales, o las líneas por donde, atiéndanme esto, donde se divide la cara vestibular de las caras proximales, donde comienza esa transición entre la cara vestibular y las caras proximales. Y eso es lo que también define, según sea diente cuadrangular, diente ovoide o diente triangular. La zona 3 está dada por los tercios incisales y cómo se van generando nuevas formas geométricas en los bordes incisales, de acuerdo también, nuevamente, a dientes cuadrangulares, dientes ovoides o dientes triangulares. Mientras que la última zona corresponde al tercio gingival y a la curvatura que tiene ese tercio gingival de acuerdo a las distintas posiciones. Fíjense este caso en donde transfiere lo que uno está viendo a través de la percepción que uno puede tener, y eso es algo que hay que entrenar también, la percepción de las formas, cómo se transfiere en estos 2 incisivos centrales, las formas cuadrangulares, pero también zonas ovoides y zonas triangulares a la hora de hacer formas. Lo mismo pasa en los laterales, y es algo que tenemos que empezar a entrenar en nuestra percepción para lograr poner o plasmar en un dibujo, en nuestro mismo mapa cromático que hacemos, también las formas que queremos obtener con las líneas de pulido. Bueno, acá es el mismo caso, pero para un diente triangular, en donde hay zonas cuadrangulares hacia distal y donde hay zonas triangulares hacia el centro de las piezas dentales. Por supuesto, la zona de incidencia de la pieza dentaria triangular cambiaba con respecto a las ovoidales, y finalmente las cuadrangulares, en donde también tenemos zonas marcadas y zonas identificables a la hora de hacer el pulido. Simplemente el sistema For You es un sistema que se los traspaso, ya que no está en las bibliotecas, solamente en Internet, y es una muy buena forma de comenzar, por lo menos, a identificar dónde tenemos que hacer mejoras para lograr
sacarle el mejor provecho a las restauraciones. Partimos de este artículo del año 96 de Kaplan, que habla de pulido o de alguna forma lisura superficial, en donde la matriz de acetato puesta sobre una resina compuesta y polimerizada da una lisura cero o un grado de rugosidad cero. De ahí en más tenemos distintos vectores digamos, distintas formas de pulir una pieza dentaria. Y donde tenemos más rugosidad es cuando se pule solamente con piedras de diamante. Por supuesto que conocemos este apremio de tiempo que tenemos y en muchos casos vemos restauraciones que nuestros colegas lo único que han pasado es una piedra de diamante o un disco, con lo cual el grado de rugosidad es alto. Sigue a esto el color violeta, que es solamente pulir con discos Soflex o discos de pulido de resinas compuestas. Tampoco alcanza con eso. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar o desestructurar la forma en que nosotros terminamos nuestras restauraciones. Esto de primero pasar piedras de grano grueso, después discos, del más grueso hasta el más fino, hasta terminar, eso es un concepto antiguo, un concepto que está ya ha sido pasado completamente, no podemos seguir desarrollándolo. Vamos a hacer un sistema de pulido mucho más interactivo entre los elementos que vamos a utilizar. Y para eso puse 4 estaciones, de manera de hacerlo sencillo. Estas 4 estaciones, la número 1 es el contorno y el perímetro. Cuando nosotros tenemos una restauración del sector anterior, lo primero que vamos a hacer es generar o volver a generar esas proporciones y ese biotipo dentario. Esto que hablaba de dientes cuadrangulares, dientes ovoides o dientes triangulares. Lo primero que vamos a hacer entonces es ese contorno o ese perímetro. Perdón, vuelvo a la anterior, así les nombro todos. La segunda estación es la macroanatomía. Elevaciones y depresiones que pueda tener esa pieza dentaria. La tercera es la microanatomía o la textura fina que tiene esa pieza dentaria. Y por último es el brillo. Dicho esto, entonces, es claro que no podemos seguir puliendo secuencialmente a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Esta es una futura colega de nuestra escuela de odontología que con mucho humor tomó ese accidente que tuvo en un viaje familiar y me envía esta foto diciendo: me pasó esto, me choqué contra una vidriera y tengo este problema. Bueno, inmediatamente que volvió a Buenos Aires y bajó del avión, recuerdo que era un día domingo, la vimos en el consultorio, y bueno, este era el caso que presentaba, una fractura amplia de sus 2 incisivos centrales, una paciente de 21 años, muy joven, que por supuesto hicimos todas estas maniobras que ustedes ya conocen, la generación de una matriz de acetato, de una matriz de silicona, matrices de acetato para separar, todo el proceso que no nos vamos a detener ahora, y llega al punto de la foto que ustedes ven a su derecha, en donde aparece como una especie de gran caos que tenemos que corregir. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es devolverle esa pieza dentaria contorno y perímetro. Eso es en base a las proporciones que nosotros sabemos que tienen los incisivos centrales superiores, ancho por largo, y en este caso tomar referencias en los laterales y en los caninos, que también nos van a dar esa idea. Para hacer contorno y perímetro necesitamos elementos de descarga de material violento, digamos. Y entre ellos los recortadores de excesos y los bisturíes son los elegidos. Para eso trabajamos con bisturíes hoja número 12, que es curva, y hoja número 11, que es recta, de acuerdo sea la superficie del diente que queramos trabajar. En proximales, para retirar grandes excesos, hoja 12 curva, y en la zona plana de materiales para hoja de bisturí tipo 11, para superficies planas. Ahí ven cómo están sacando, fíjense, con un bisturí bien afilado, pueden sacar desde muy pequeñas limaduras de resina compuesta, es muy maniobrable y muy fácil de trabajar, y sobre todo uno saca exactamente lo que necesita y lo que quiere, nunca va a sacar de más.
Y también en la foto de la derecha están viendo cómo trabaja un recortador de excesos de resina compuesta. Estamos en la etapa entonces de lograr perímetro y lograr contorno. Y para eso vamos a necesitar discos Soflex también, para trabajar en los laterales y en el borde incisal. Y por supuesto descartamos el trabajo secuencial de los discos. Solamente vamos a utilizar los de grano grueso, eliminando los de grano fino. Para no desgastar puntos de contacto. Hoy, como les mostraba los casos de Nicolás, con buenas matrices, sobre todo las matrices del sector posterior, utilizadas para el sector anterior, en donde ustedes pueden lograr un contorno vestíbulo palatino y a su vez un contorno gíngivo-incisal por estas matrices bicóncavas, es muy difícil que les queden excesos en las zonas proximales. Con un buen acuñamiento y la matriz es prácticamente imposible que ustedes tengan que recurrir a matrices o a tiras de pulir. La siguiente estación de pulido sería entonces la macroanatomía, hacer las elevaciones y las depresiones. Por supuesto que esto lo pueden hacer mientras están haciendo la carga del compósito. Y sería lo ideal hacerlo. Todo lo que puedan modelar antes que esculpir va a ser ideal. Pero muchas veces en el fragor de la lucha de la reconstrucción no es posible hacerlo mientras se van haciendo los aditamentos de compósito. Si todo eso pudiera hacerse, mejor así. Pero si no, vamos a la etapa de pulido. Y en la etapa de pulido es donde aparecen estas líneas de referencia. Muchas veces hemos visto en congresos o en conferencias cómo los profesores marcan con una mina de lápiz muy, muy fina zonas en donde nosotros queremos generar una elevación y a partir de ahí generar depresiones o zonas de sombra. Bueno, eso es lo que vamos a hacer y ahí sí necesitamos recurrir a elementos rotatorios. Y dentro de los elementos rotatorios vamos a tener piedras de diamante, nuevamente de grano fino o extra fino. Vamos a utilizar rojas, amarillas y en muy pocos casos blancas. Esta es la selección de elementos de pulido que les estamos proponiendo a ustedes. Cada uno sabe cuáles son las formas ideales, hay muchas formas hoy que ustedes tienen, hasta incluso pueden armar su propio avío de pulidos o de fresas para pulido, incluso copiando kits previamente establecidos, como este del Dr. Besek, o el de Didier Dietschi, o generando su propio kit de pulido en base a las preferencias que cada uno de ustedes tengan. Pero fíjense que todos estos grandes profesores tienen su avío, su kit separado, preparado para cuando llega el momento de pulido y terminación. Por supuesto también hay fresas o cintas reciprocantes que pueden trabajar yendo y viniendo. Esa es la idea del sistema EVA o el sistema Profin, que sirven también para eso. Y pasamos a nuestra anteúltima estación de pulido, que es la microanatomía. Nuevamente esto puede hacerse mientras están haciendo la carga del material, antes de polimerizar, con el uso de los microbrush o de los pinceles para generar cierta textura, si es que el diente antagonista o el diente contralateral lo tiene, de manera de generar estas, sobre todo en dientes jóvenes, como es el caso que estamos mostrando, estas pequeñas desarmonías o estas pequeñas rugosidades que tiene la cara vestibular. En este caso, como ustedes están viendo, ya hicimos todos los recortes, acá les estoy mostrando con mi puntero, los recortes de perímetro, de ancho y de largo, y solamente nos quedará trabajar en todo lo que es la textura superficial. Para eso volvemos a recurrir a los discos, y esos discos solamente ahora vamos a eliminar todo lo que son discos gruesos. No necesitamos los discos gruesos, sino que vamos a necesitar solamente los discos finos para comenzar a lograr esta microtextura o este brillo final. Este es el resultado de nuestra futura colega estudiante de la casa, una vez que terminamos de restaurar esas dos situaciones. Por supuesto que el proceso no termina ahí, el proceso necesita de un brillo,
y muchas veces ese brillo lo derivamos a una siguiente sesión de pulido. ¿Por qué lo derivamos? Básicamente porque en una sesión de tanta responsabilidad de restauración como es esta, muchas veces no vamos a estar conformes con el color o con alguna forma, o esperar esta polimerización oscura y poder suponer que puede llegar a haber algún cambio en la tonalidad o en el matiz de la resina compuesta. Por lo tanto, si vamos a tener que hacer algún retoque en la siguiente sesión, vamos a dejar para esa sesión el brillo final de la restauración. ¿Cómo hacemos ese brillo final? En esa segunda sesión, si todo está bien y consideramos que los valores de matiz, intensidad y valores se encuentran correctos, bueno, ahí vamos a recurrir a lo que es puntas de gomas siliconadas y cepillos. Dentro de esos cepillos, el de pelo de cabra o el cepillo blanco, tal vez sea uno de los mejores aliados a la hora de pulir. Entonces, el sistema de gomas que ustedes quieran y sobre todo la forma que ustedes quieran y los cepillos que ustedes quieran. Recuerden que todo esto tiene que estar lubricado siempre, o por agua o por una pasta de pulido. Pastas de pulido tenemos muchas y enormes cantidades. Ustedes siéntanse cómodos eligiendo la pasta o el fabricante que les dé la mejor situación. Por lo general y a grandes rasgos hay dos tipos de pastas de pulido. Las que vienen a base de dióxido de aluminio y son por lo general de color muy blanco, y las que vienen a base de polvo de alúmina o polvo de porcelana, que son más grisáceas. Ambas están en un vehículo de resina compuesta. Por lo tanto, son excelentes ayudantes de estos elementos de pulido, como pueden ser las gomas, los cepillos o los discos de pulido. En este caso están viendo el Spiral Disc de 3M o las ruedas de pulido de Diatech. Bueno, caso terminado. Entonces, ¿qué estamos mostrando ahí? Estamos mostrando que le hemos dado como los bisturíes y los recortadores de margen o de excesos. Estamos viendo que tiene elevaciones y depresiones, zonas de luz y zonas de sombra, como corresponden a esta paciente. Y por ser una paciente joven, estamos viendo microanatomía, esta pequeña porosidad que tienen las piezas dentarias. Por último, estamos viendo que esa situación brilla también, pero ya no brilla como el caso de nuestro primer paciente de hace muchos años, en donde habíamos pulido secuencial, donde habíamos perdido totalmente las formas. Solamente lo que importaba era el brillo. Acá preponderamos que haya brillo, pero que también existan o coexistan distintas formas. Paciente con placa puesta para que cuando tenga otro viaje de vacaciones, por lo menos use la placa para evitar las vidrieras. Ahí está la felicidad de ella una vez que terminamos la restauración. Y por supuesto que estas zonas que marcamos de la pieza dentaria, tal vez pasé muy por alto esto de las líneas de referencia. Este último caso que les muestro, fíjense que es un diente muy comprometido en cuanto a las formas, elevaciones y depresiones, zonas de luz, zonas de sombra, y tiene una pequeña hipoplasia que es el motivo de la consulta de este paciente. Esta hipoplasia no era estética, no era simétrica, y el paciente quería eliminarla. Entonces, a eso fuimos, pero sin perder de vista que la etapa de pulido iba a ser muy compleja para este paciente. Ahí está terminado el caso. ¿Cómo logramos que este movimiento en la cara vestibular y después haciendo líneas de referencia con una mina, con un portaminas, y de esas líneas de referencia generando zonas de profundidad hacia un lado y hacia otro. De esta forma, copiando el diente vecino, logramos que esta pieza dentaria tenga esto que ustedes están viendo. Teniendo en cuenta que siempre las líneas verticales son las primeras que se marcan y después se desdibujan
con líneas horizontales. Todo lo que ustedes hagan de pulido, primero tiene que ser lo vertical y después tiene que ser lo horizontal. Así es como un poco lo que es discos en esta etapa última no lo vamos a recomendar, y sí cepillos y pastas de pulido para lograr el brillo final. Entonces, no discos en esta etapa. Como les decía, las pastas de pulido tienen que ser, en este caso están viendo cómo hay pastas de pulido a base de polvo de diamante, que son estas más grisáceas. Busquen las que a ustedes les queden cómodos para lograr los mejores resultados en sus restauraciones. A manera de resumen, y creo que ya estamos en tiempo, recuerden todos estos, se me pasaron dos, perdón, hay una, recuerden estos consejos o pequeños tips o secretos a la hora de hacer restauraciones del sector anterior, observar bien los planos corporales y los planos faciales, una preparación adecuada, como vieron en los casos de Nicolás o en el mío, en los casos míos que mostré, que siempre hay una preparación de la pieza dentaria que favorece a la restauración y que no nos dificulta la restauración, una correcta selección de color con los tips que les dio Nicolás, intentar trabajar con materiales de estratificación, no perder en ningún momento la ubicación espacial palatino-vestibular, porque agregar capas de más de dentina nos llevaría a restauraciones muy opacas, agregar capas de más o por demás de esmalte nos llevaría a restauraciones más translúcidas o grisáceas o sin vida, hacer un modelado anatómico y hacer pulidos con estas bases, y si pueden hacerlo diferido también. Entonces, ¿qué necesitaba saber? ¿Qué necesitaba tener? ¿Y qué necesitaba aprender? Ese es el resumen final y les va a quedar a ustedes como corolario de todas estas presentaciones. Esta es la bibliografía que hemos utilizado, tanto Nicolás como yo, para finalizar, y no me queda más que agradecerles a ustedes con esta foto del encuentro de líderes de opinión de hace 2 años atrás, en el que estamos con Nicolás disfrutando de una bonita velada en la playa junto con colegas de toda Latinoamérica, así que aprovechamos ahora para mandarles un saludo, agradecerles este tiempo que nos han dedicado, abrir el panel de preguntas. Imagino que en 1 hora tratamos de condensar mucha información que en un curso lleva unas 2 o 3 horas, tratamos de meterlos todo en 1 hora, así que quedamos dispuestos, tanto Nicolás Marzano y aprovechamos para mandarles un enorme saludo a todos los colegas de Latinoamérica que nos están viendo. Ha sido un placer para nosotros compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, doctor Gustavo Di Vela, doctor Nicolás Marzano. Muchas gracias a la Asociación Odontológica Argentina por esta muy interesante conferencia. Tenemos récords realmente de audiencia, no solo a través de esta plataforma, sino la gente que nos está siguiendo por Facebook Live. Aprovechamos para saludar, antes de comenzar con las preguntas, a muchísimos amigos, ¿sí? Un saludo muy grande, un abrazo a la distancia, a la gente del Círculo de Odontólogos de Santa Fe, con el doctor Gastón Zubela, Lorenzo Novero, que están conectados en este momento desde un aula en el Círculo, ahí muy atentos. Les enviamos un abrazo muy grande. Y a todos los odontonautas que nos están siguiendo, recordarles que mañana seguimos, hoy es el primer día, mañana seguimos desde la Universidad Autónoma de Chile, con la siguiente conferencia, y así a lo largo de la semana de los diferentes 5 países que hemos elegido para esta 8ª edición. Recordarle que las conferencias son a las 12 horas de Argentina, 10 horas para México, Venezuela, Perú, Colombia y Ecuador, 11 horas para Chile, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, parte de Centroamérica. Estamos en toda Latinoamérica, hay más de 20 países conectados en este momento, es realmente un orgullo. Muchos saludos también a otros queridos amigos, el doctor Fernando Marabanqui, un gran amigo al que le mandamos un abrazo. Aparte de nuestro equipo, Gabriela Lara desde México, a Rafael Núñez, a la doctora Tatiana Gómez, también un abrazo muy grande. Saludos en Bolivia a la doctora Ale Barras,
al doctor Daniel Vázquez, al sur, en Argentina, que siempre nos acompaña, al doctor Edgar Flores, en Guatemala, al doctor Sergio Cohen, que lo hemos visto por ahí conectado, un abrazo muy grande. Saludos a la doctora Teresa Glaser y manda muchos saludos, en especial el doctor Divecki, para todos ustedes. Toda gente que Gustavo, Nicolás conocen muy bien. También como llegan muchos saludos desde todas partes de la región en Latinoamérica que mandan saludos y felicitaciones. Entonces, Gustavo, Nicolás, si les parece, comenzamos con las preguntas. Estamos un poquito pasaditos de tiempo, pero vamos comenzando. Vamos, Lucas, cuando digas. Perfecto. Cabello, seguimos Tijuana, adelante. Saludos de Colombia. En mi pantalla aparecen saludos de Laura de Tijuana, Juan Carlos de Colombia. Saludos a ellos también. Sí, claro, mucha gente que saluda, muchos lugares de México, de Ecuador, de Guatemala, realmente un verdadero foro de universidades latinoamericano. Seguimos adelante, el doctor Morielos López. ¿Un diente vital es buen criterio para la comparación de los colores de las resinas? ¿Diente vital es diferente? Y también consulta, ¿es adecuado utilizar glicerina en la última capa de resina para ayudarnos en el pulido? Por supuesto que un diente vital nos va a dar los colores, el comportamiento óptico de esa pieza dentaria, es el punto de referencia que tenemos a copiar. Tenemos que ver qué piezas vecinas tenemos a las que vamos a hacer la restauración y tomar el color sobre esas referencias. Con respecto a la glicerina, no es que ayude en el pulido, sí lo que hace es generar una interacción con el oxígeno en la capa final de polimerización, haciendo que no se genere una capa inhibida y que la afinidad por la materia orgánica de la resina compuesta se vea disminuida, por ende tenga un poquito mayor de durabilidad en el tiempo en lo que respecta al color. Sí, con respecto a la glicerina para el pulido, preferiría dejarlo, como dijo Nicolás, a nivel de la terminación del sellado final de la restauración. No así para utilizar con discos o con gomas, en donde se prefiere utilizar pastas especialmente diseñadas para el pulido y no glicerina. Pero entiendo que las gomas siliconadas utilizadas en seco, sin nada, son igualmente perjudiciales. De último caso, entonces, la glicerina como vehículo para no generar ese calor podría servir para eso. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por la respuesta. Seguimos adelante. Muchos saludos que llegan desde Colombia, República Dominicana, muchos saludos desde México, Osaka, Coatula, muchos saludos, Morelos. Realmente muchos saludos y seguimos adelante con la próxima pregunta, sin antes comunicarles que por un tema de tiempos no vamos a hacer a tiempo a leer todas las preguntas al aire, pero como siempre nuestro compromiso con todos ustedes, queridos odontologos que nos acompañan en cada edición, es hacerles llegar a los conferencistas sus respectivas preguntas para que en tiempos prudenciales sean respondidas. La próxima pregunta, nos vamos directamente hasta Panamá con la doctora Tatiana Gómez Casares, que consulta: excelente conferencia. Doc, ¿puede detallar más la selección de masas para la restauración? ¿Cómo determinar con los puntos de resina cuál tono de jeringa debo colocar? ¿La Brilliant Everglow simplifica este proceso? Gracias y saludos desde Panamá. Tatiana tiene un saludo grande para Tatiana, pero es una excelente pregunta y larga. Necesitaríamos sentarnos en Panamá con unas cervezas a contestar largo. Pero bueno, mi especialista en color está casi que... La realidad es que las resinas de Everglow lo que hacen es tratar de simplificar la cantidad de masas que utilicemos. Colocar una pequeña masa de resina en la pieza dentaria nos ayuda para evaluar tanto matiz, saturación y valor. Hay que ver qué tomar en cada parte del diente. En el tercio cervical seguramente vamos a poder ver bien la naturaleza del matiz y la mayor saturación, y hacia el borde si sale el valor. La realidad es que las resinas de Everglow están dadas para trabajar en pocas capas, no es para hacer trabajos con
con muchas capas. O sea que lo ideal es siempre tener un buen respaldo o generar un buen respaldo para emular la sustancia dentaria perdida y terminar con pocas masas. No es una técnica de estratificación tan compleja. Perfecto, muchísimas gracias. Muy clara la respuesta. El doctor Antonio Díaz Guzmán, ¿sí? Pregunta: hola, buenos días, excelente plática. ¿Qué opina de los colorímetros digitales? Por ejemplo, el Vita Easy Shade, ¿son confiables? Gracias y saludos. Antonio Díaz Guzmán desde Tehuacán, Puebla, México. Bien, la realidad que sí, por supuesto son instrumentos confiables. Yo no tengo mucha experiencia en el uso de eso, mi toma de color es a base de fotografías, de llevar editores de imágenes y un poco a la experiencia clínica, pero sí, la realidad es que son útiles, siempre y cuando utilicemos después los materiales del mismo colorímetro. El Vita Easy Shade permite un trabajo muy exhaustivo, sobre todo la última versión, que permite hacer un mapa cromático muy interesante. ¿Qué pasa si el uso del Vita Easy Shade nos da un mapa cromático muy complejo y después no tenemos los elementos para generarlo eso? Por supuesto no se puede generalizar en ninguna de las situaciones, pero cada consultorio, cada clínica es particular en cuanto a los recursos que maneja. El Vita Easy Shade es excelente y se puede usar perfectamente para hacer mapas cromáticos de restauraciones con resina compuesta, si tengo todos los elementos para responder a esa devolución que me da el Vita Easy Shade. Lo que planteamos acá es, bueno, con las masas que tenemos, como mostraba Nico en su presentación, ¿cómo podemos hacer para que con las masas que tenemos colocadas sobre la pieza dentaria, con el uso de fotografía, podamos maximizar los recursos que tenemos propios y lograr muy buenos resultados estéticos? Otra posibilidad también muy interesante con la fotografía es la de los filtros de luz polarizada para lograr también un mapa cromático bastante completo. Perfecto, muchísimas gracias, muy clara la respuesta. Seguimos adelante. Mientras tanto están viendo en pantalla a todos nuestros queridos odontonautas que aún siguen conectados, comentarles que están viendo en pantalla las diferentes conferencias que vamos a estar dictando a partir del día de mañana desde Chile, pero luego nos vamos a Colombia, seguimos con México para cerrar el día viernes en Guatemala. Van a estar recibiendo información a través de esta plataforma, pero también están viendo en pantalla, y si buscan en la invitación que van a recibir, van a encontrar un link que les va a permitir consultar el horario de la conferencia para su país. Entonces, aquí seguimos. Un abrazo muy grande, también aprovecho a Marcela y Tatín de Becky desde Corrientes, Argentina, un abrazo grande. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué se elimina el de grano fino? Entiendo que está hablando el doctor desde un caso clínico que han mostrado ustedes. Y si es que fuera para caras vestibulares y palatinas, ¿cuál es su importancia? Excelente conferencia. Muchas gracias por los saludos y las felicitaciones. No, acá no se elimina nada. Acá seguimos, lo único que se elimina es el uso secuencial de los discos. Empezar con el disco más grueso y terminar con el disco más fino. Eso es lo único que estaríamos eliminando. Pero no eliminamos ningún factor. Simplemente que los vamos intercalando, los vamos cambiando de posición. ¿Qué es lo que pasa? El perímetro, la macroanatomía, la microanatomía nos las va a dar las piezas vecinas. Podemos encontrarnos con un paciente de más edad, que tiene un esmalte muy plano, que ya las periquematías del esmalte del joven no están. Bueno, se simplifican las maniobras. Así como copiamos los biotipos a la hora de formar nuestra restauración, así copiamos el biotipo de la cara vestibular. Si es con elevaciones y depresiones, si están marcados los lóbulos, si están marcadas las zonas proximales, si los tercios gingivales son redondeados o no, eso lo vamos a copiar. Simplemente lo que hicimos con estas 4 estaciones de pulido es evaluar el diente natural, el de copia, el que nos sirve de modelo, y transferir eso a la restauración que estamos haciendo. Por supuesto que si nosotros queremos dejarle textura,
queremos dejarle movimiento, si utilizamos un disco, lo vamos a borrar del todo. Si queremos que esa textura permanezca, vamos a tener que trabajar finalmente con cepillos y con gomas de pulido, con pastas de alto brillo, y no tanto con el disco. De hecho, el disco va a trabajar, pero no va a borrar esa huella digital que le dejamos al diente. O sea que no eliminamos nada, lo usamos inteligentemente. Perfecto, muy claro, muchas gracias. Aprovechamos también para saludar, a la doctora Ailín, que nos acompaña desde Nicaragua, extenderle en nombre de todo Colten Latinoamérica y los que estamos aquí presentes un abrazo fraternal en estos momentos duros que le toca vivir al querido pueblo hermano de Nicaragua, y que todo muy pronto se va a solucionar con el favor de Dios. Seguimos adelante, la doctora Ángela García. Excelente conferencia. ¿Cuánto tiempo aproximado deberíamos gastar en un pulido, por ejemplo, de un central? Es una buena pregunta. Yo le dedico mucho tiempo a la etapa de terminación y pulido, y por lo general en restauraciones comprometidas de estética, 2 sesiones, seguramente. Yo trato de tener, por lo menos desde que terminé la restauración y hice la última polimerización, por lo menos 30 minutos libres como para hacer todas las maniobras de pulido. Por lo menos 30 minutos libres desde que terminé la última polimerización y retiré matrices y cuñas. Y a su vez, a la semana, 10 días, vuelvo a ver el paciente con tiempo suficiente como para eliminar toda la restauración si hay algo que no me haya gustado mucho, o para tener tiempo de retocar, hacer ciertos retoques. Cuando uno está con la vista puesta 1 hora, 1 hora y media en una restauración, empieza a perder detalles importantes. Y por eso es bueno alejarse, tomar distancia y volver a citar al paciente 1 semana o 10 días después. Pero básicamente a la pregunta le respondo, por lo menos tener 30 minutos desde la última polimerización de tiempo suficiente para hacer las maniobras de pulido. Y si puedo sumar algo, es buena también otra sesión para evaluar la integración del color y hacer cualquier cambio necesario. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Vamos por una cuestión de tiempo a ir con las últimas preguntas. Hay muchas, pero todas se las vamos a hacer llegar a los doctores Nicolás Marzano y Gustavo Divela. A los odontonautas, recordarles que al finalizada la conferencia van a estar recibiendo su constancia de asistencia digital, ¿sí? Su certificado de asistencia digital, que se lo extiende directamente la gente de I+D, Inteligencia Dental. Seguimos adelante. La doctora María Graciela González Villagómez. En el caso de paciente con hipoplasia, ¿qué tan conveniente es colocar el icon? Creo que perdimos conexión con los doctores Divela y Marzano. Acá estamos. Acá estamos. No sé si llegaron a escuchar la pregunta. Sí, escuché la pregunta, no sé qué quiere decir icon, no sé a qué se refiere con el icon. No hay problema, en todo caso, si la doctora quiere hacernos llegar mayor información, con mucho gusto. Las hipoplasias por lo general tienen un grado de resolución a través de la microabrasión del esmalte, una técnica a base de ácidos débiles con algún tipo de abrasivo. Eso es una solución. Pasada esa solución y tiene que tener la hipoplasia tiene que tener un espesor de no más de 0,3 a 0,5 milímetros, porque eso es el esmalte que se pierde. Ya la solución es directamente con una restauración, remover por completo la hipoplasia y hacerlo con una restauración. Pero no hay problema si la doctora necesita reformular su pregunta, que me lo haga directamente a mi mail personal, que por supuesto ustedes lo tienen, como para seguir charlando sobre hipoplasias, que es un tema muy, muy interesante. Perfecto, seguimos adelante, hay muchas preguntas, vamos a ir cerrando, sin antes al doctor Carlos Acosta Prado, que nos pregunta si también el Everglow también proporciona efecto camaleón.
Saludo enorme a mi amigo Carlos Acosta, hace mucho no lo veo, de Venezuela, y me encantaría verlo, pero te mando un saludo bien grande. Entiendo que el efecto camaleón se refiere al metamerismo, suponemos, por lo menos lo llamamos así acá, y es el cambio de tonalidad o de matiz que se da frente a dos distintas fuentes de iluminación, como pueden ser las luces incandescentes o las LED o los tubos fluorescentes. Frente a la pregunta específica que es el Everglow, yo en todo el tiempo que lo vengo utilizando, ya casi 2 años que lo vengo utilizando, no he tenido problemas de metamerismo específicos con el Everglow. No he tenido ni en ningún momento ese tipo de problemas. Sí, por supuesto, soy bastante tratar de que los tubos fluorescentes no incidan mucho en el momento de la selección de color. Perfecto, muchísimas gracias. También un abrazo muy grande a Carlos Acosta. Un abrazo muy grande a la doctora Teresa Glaser, que saluda desde el Chaco y felicita por la conferencia. Y de mi parte y de parte de todo el equipo de Colten Latinoamérica, ahora va la última pregunta, al menos de nuestro lado, para ambos doctores, Nicolás Marzano, Gustavo Di Vela, y es cómo se han sentido y qué les genera esta experiencia, esta primera experiencia para ambos dentro del Colten School y Forum. Bueno, en mi caso, después de haber visto varios webinars, es un placer estar acá. Uno se siente muy cómodo haciéndolo. Esta conexión desde Buenos Aires, Argentina, hacia toda Latinoamérica, vuelve a uno sentirse cobijado, unido a todos los colegas, con este feedback de preguntas y respuestas, y sobre todo tener esta conexión a través de Colten, que agradezco siempre, tanto en los encuentros que hacemos a través de toda Latinoamérica, como estos webinars, es otra forma más de estar unidos. Y así que gracias por eso. Nico. Sí, yo me he sentido muy cómodo. Me parece sumamente positivo, aprovechando las tecnologías, internet y todo, de acercarnos y compartir conocimientos en cierto punto con los otros lugares sin tener que alejarnos. Me parece muy, muy positivo y muy productivo, y que esto lo que puede dar es generar muchos vínculos entre diferentes países. Y por otro lado también nos hace abrir un poco la cabeza para ver qué es lo que hace la otra gente. En lo personal voy a estar anotado y escuchando todas las charlas de esta semana, que espero que también todos los dictantes estén cómodos y den excelentes disertaciones. Exactamente. Saludos a los dictantes que nos van a preceder. Mañana creo que estamos en Chile, ¿no? Y así todos los días hasta el viernes. Así que un saludo a todos los asistentes. Veo por el número de asistentes que no se va nadie, no se quieren ir. Bueno, bienvenido sea. A partir de mañana tienen otra conferencia. Esta conexión desde Argentina creo que se va terminando. Así que muchísimas gracias de nuestra parte. Nos sentimos muy, muy a gusto, si eso contesta a tu pregunta, Lucas. Exactamente, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Colten Latinoamérica, a ambos, y a la Asociación Odontológica Argentina por brindarnos todas las facilidades para poder llevar adelante esta primera sesión de la 8ª Colten School y Forum a nivel Latinoamérica. Mañana los esperamos, queridos odontonautas amigos, desde Chile, como comentaba el doctor Di Vela, a las 12 horas de Argentina y Brasil, 11 horas de Chile, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, a las 10 horas de México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. De cualquier forma, y consulten por favor los horarios en la invitación que están recibiendo, donde tienen un mapa de toda Latinoamérica para chequear los diferentes usos horarios y en qué hora cae la conferencia de cada día.
mañana desde Chile, el miércoles estamos en Colombia, jueves nos vamos por esta magia de la tecnología a México para cerrar el viernes desde la querida Guatemala. Así que de parte de todo el equipo de Coltel Latinoamérica agradecerles una vez más, Gustavo, Nicolás, por la excelente predisposición. A ustedes, queridos amigos y odontonautas, nos vemos mañana. Sin más, y enviándoles un cordial saludo y un abrazo fraternal, pasamos a México. Diana, todo el equipo de I+D, muchas gracias, disponen de los micrófonos. Muchísimas gracias, Lucas. Agradecemos a los queridos odontonautas con su conexión en la plataforma. Les recordamos que se acredita directamente su CADI y se verá reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Podrán acreditar su constancia con el número 680. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas. Les enviamos un fuerte abrazo hasta Argentina. Gracias a Lucas y a Julieta por esta interesante conferencia que nos compartieron. Gracias, Colten. Pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles el día de mañana en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes durante esta semana. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde.